Muchas gracias igual por la invitación para poder platicar igual y poder abrir siempre el curso con esta plática de hematopoiesis. Igual como usted comenta, muchas veces lo más importante es la parte básica de donde todo se origina, leucemias, mieloma, linfoma, trastornos benignos. Entonces, uno de los puntos muy importantes pues es tal vez poder entender los mecanismos por la cual se generan las diferentes células sanguíneas, la cual cuando se rompe este sistema, pues finalmente generan pues diferentes tipos de enfermedades. Entonces, el día de hoy voy a platicar un poco acerca de lo que es el concepto de hematopoiesis. Lo que hay que entender es que nosotros vamos a tener diferentes tipos de células. En este caso, vamos a tener una célula progenitora troncal, la cual va a tener la capacidad para poder diferenciarse a diferentes tipos de linajes. Esta finalmente va a generar una célula sanguínea final. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces tú tienes que jugar con tu material genético para poder decidir cada linaje que te vas a generar. Entonces, esta stem cell, esta célula progenitora, es casi como el efecto que tiene el poder de la fuerza y el lado oscuro en los Jedi, que tú puedes ser una persona buena y luego cambiarte a una persona mala y viceversa. Pero ¿de qué va a depender que una célula se transforme, ya sea a un lado maligno, que es lo que llamamos cáncer, o a un lado benigno y que genere una célula sanguínea normal? Este poder está dentro de su interior y tiene que ver con muchas señales, las cuales se originan desde el periodo embrionario y se incrementan conforme vamos aumentando nuestra vida. De ahí que cuando viene una contraparte, que son los círculos negros, estos se transforman en factores de transcripción malignos y poder generar lo que llamamos oncogenes. Entonces así es como una célula va a tener lo que llamamos primer hit. Todas nuestras células sanguíneas tienen ese primer hit, esa primera información. Pero el segundo hit es la interacción con todas las demás personas que están a tu alrededor. Entonces, si tú tienes estímulos favorables, vas a generar células sanguíneas normales. Si tu microambiente es desfavorable y genera señales de proliferación y diferenciación, entonces ahora vas a generar lo que llamamos oncogénesis. Entonces, casi la oncogénesis no es más allá que una hematopoiesis acelerada, como vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, si tomamos el ejemplo básico de la eritropoiesis, nosotros lo que vemos en la sangre periférica es la célula que está en F. Ese es un eritrocito. Pero ¿cómo logra pasar de una célula tan grande, que es la célula A, que es un eritroblasto, con un citoplasma azurófilo, que produce una gran cantidad de proteínas para ensamblar hemoglobina, y poco a poco su núcleo se va compactando hasta poder llegar a esa célula de desecho que llamamos eritrocito, cuyo fundamento no es más allá que el transporte de oxígeno? Entonces, realmente la vida de la sangre se encuentra dentro de la médula ósea y el producto de desecho es lo que vemos en la sangre periférica. Y ahí que entonces nuestra hematopoiesis se divide en una, la cual la llamamos la hematopoiesis embrionaria, y la segunda, la cual ya es una hematopoiesis postnatal. La hematopoiesis embrionaria la vamos a dividir en tres oleadas. La primera va a ser en el saco vitelino, la segunda, un origen hepatoesplénico, por eso los pacientes con linfoma, con leucemia, vamos a tener hepatoesplenomegalia, debido a que se reactivan y se despiertan esos órganos hematopoyéticos. Y la última, en el último trimestre de gestación, que va a ser la médula ósea. De ahí, cuando nacemos, la hematopoiesis se va a empezar a distribuir en diferentes huesos, pasando inicialmente la tibia y el fémur, por eso le tomamos ahí el sitio, es el sitio de función de los pacientes pediátricos, para posteriormente llegar a la cadera, las vértebras y las costillas, siendo estos últimos el último foco de nuestras vidas. Entonces, nuestra stem cell, nuestra hematopoiesis se va a dividir en todo lo que va a ser este pequeño microambiente, el cual se va a modificar en las etapas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nacemos y cuando somos pacientes pediátricos, nuestra hematopoiesis está a un 80%. De ahí, paulatinamente, después de los 60 años, vamos a empezar a reducir 10% toda nuestra celularidad y va a ser sustituida por tejido graso. Entonces ahí es como nuestra cantidad de stem cells
se van a empezar a reducir significativamente. Y entonces así es como la vida de nuestra médula ósea pues tiende al ocaso. Pero eso es lo que pasa biológicamente con nosotros. Somos niños, adultos y ancianos. Pero nuestras células se entienden diferente. Vamos a tener células que llamamos jóvenes, que son aquellas que están en primeras etapas de replicación, y las que llaman viejas o envejecidas. Estas ya han tenido ya efectos de diferentes situaciones, como el acúmulo o tener que hacer mecanismos de acción constantemente, y entonces nuestras stem cells tienden a envejecer. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen la capacidad de división tan rápido como eran nuestras células jóvenes. Entonces así es como empiezan a escasear todos los que van a ser finalmente las células progenitoras derivadas de esas stem cells. Es por eso que cuando llegamos al ocaso de nuestras vidas, probablemente ya nuestros conteos sanguíneos no van a ser los mismos que éramos cuando éramos pacientes pediátricos. Y esto va a ser debido al desgaste continuamente que tienen nuestras células en división. Y ahí vamos a tener un pool constante de células progenitoras. Esto lo vamos a tener durante toda nuestra vida. Entonces, vamos a tener algunas, las vamos a tener en reserva. Estas se quedan en lo más profundo del microambiente en un estado de quiescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que están en reserva para que las utilicemos en las diferentes etapas de nuestra vida. Cuando envejecemos, entonces ya vamos a tener una menor cantidad de estas células. Este proceso de inmunosenescencia, por ejemplo. Y finalmente, como les comentaba, cuando envejecemos, nuestra hematopoiesis es la misma que teníamos. Esta hematopoiesis empieza a transformarse y empieza a acumular llamamos displasia de un eritroblasto, que es la célula que es la que se encarga de ser la precursora de los eritrocitos, y abajo ese núcleo se encuentra diferente, su citoplasma no está tan azurófilo, y finalmente el núcleo es una célula que seguro no va a lograr sobrevivir, y por eso tiende a tener un mayor periodo de apoptosis. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la hematopoiesis? La hematopoiesis es casi porque en general nosotros no hacemos experimentos en humanos. No sabemos cómo es nuestra hematopoiesis real. Pero podemos hacer diferentes modelos. Entre ellos, por ejemplo, cuando empecé a llevar estas clases de hematopoiesis, esta era una de mis primeras diapositivas, que utilizaba, por ejemplo, el modelo del pez cebra. La ventaja de este modelo es parentes y pues podemos generar un evento o una organogénesis en un lapso de 24 horas. Es así como este era el modelo clásico de hematopoiesis, pero no se traspolaba lo de cazaba en el humano. ¿Qué es lo que tenemos ahora y cómo se ha modificado a través del tiempo? También la hematopoiesis ahora se utiliza este tipo de mecanismos. Ahora podemos hacerla inclusive nuestro material a diferentes modelos, un xenotrasplante, a modelos en ratón, e intentar simulación y poder entender ahora, que es un concepto que es nuevo, que la hematopoiesis ahora es en tercera dimensión y depende de la interacción en este cubito de 3D con las diferentes partes del microambiente para que las células puedan activarse o inactivarse. Entonces así es la nueva moda como podemos hacer la hematopoiesis. Entonces entrando ahora acerca de nuestra stem cell tiene esta capacidad tanto de renovarse y diferenciarse. ¿A cuántos linajes progenitores comunes? La stem cell progenitora, un progenitor linfoide y un progenitor mieloide. Y de ahí se va a empezar a subdividir en los diferentes linajes, hasta 47 linajes diferentes. De ahí que este stem cell contiene todo este material genético.
que se va a encargar de poder diferenciarse. Pero ¿cómo lo va a hacer? Vamos a tener esta célula que va a recibir estímulos. ¿Cuáles van a ser estos estímulos? Diferentes citocinas, interleucinas que van a dar el estímulo, hormonas como la trombopoyetina, eritropoyetina, y así esta célula va a empezar a escoger su camino. Y L7 para del lado linfoide, y de ahí del progenitor común mieloide, el factor de crecimiento derivado de granulocitos junto con la interleucina 3. De ahí que de estos dos se van a derivar con el estímulo de trombopoyetina y eritropoyetina, y es por eso que ellas son primas hermanas. De ahí que las interleucinas, pues finalmente, cada una va a ayudar a que se generen los diferentes linajes. Por ejemplo, IL-5 para los eosinófilos, IL-4 para los basófilos y subsecuentemente también los linfocitos B. Entonces ahora vamos a tener el estímulo tanto de interleucinas como de hormonas. Entonces esta es la que va a decidir en qué camino se va cada una de estas progenitoras. Entonces de ahí, ahora la hematopoiesis troncal dentro de la médula ósea van a sufrir diferentes cambios a través del tiempo. Como vamos a hacer un recorrido rápido de la hematopoiesis embrionaria. Esta va a derivar del mesodermo. Como les comentaba, el primer paso, ahí vamos a tener a estas células que van a ser un brote de células sanguíneas que van a ser eritroblastos fetales. Su volumen es muy grande, que es en general de 180 a 240 femtolitros. ¿Por qué está tan grande? Porque se encarga de producir las hemoglobinas embrionarias. Estos van a estar pegados a una placa de ectodermo. Entonces, así es como tenemos este primer brote, o estos islotes aislados. De ahí que esta célula tiene la capacidad y plasticidad para poder transformarse también a vasos sanguíneos. Entonces, generan el chichón dentro de esta placa y van a formar un órgano que se llama el sistema aorta, gónada, mesonéfros. Ahora ahí es donde vamos a poder generar nuestro primer vaso sanguíneo. Y el siguiente paso, vamos a tener primero la formación de nuestras hemoglobinas embrionarias en este periodo. Ahora, ya que van a empezar a aumentar, tiene que ir hacia un hogar. Y su hogar va a ser dentro del hígado. Entonces, el primer brinco de estas brotes eritroides, estos islotes, pasan al saco vitelino, ese sistema en conjunto que llamamos aorta gónada, y brinca anteriormente ahora hacia el primer nicho. Entonces, su primer nicho es lo que llamamos el hígado fetal. De ahí que finalmente todo lo que pasaba de ahí, en el hígado fetal es donde se va a generar el primer microambiente y ahora es donde van a empezar a diferenciarse las primeras células. En el último trimestre de gestación vamos a brincar ya hacia la médula ósea. Entonces ahí, dentro de esto, pueden quedarse atrapadas en diversas regiones. ¿Cuáles son estas? Pueden anclarse en la placenta o en el cordón umbilical. Y así es como podemos obtener, pues finalmente, stem cells dirigidas dentro de este cordón umbilical. Y por eso podemos hacer trasplantes de cordón umbilical gracias a este brinco biológico de la hematopoiesis normal. Entonces, así nos vemos a los 7.5 días y posteriormente a los 11.5 ya empezamos a reconocer esas estructuras, tanto el hígado como el sistema aorta-gónada, para finalmente brincar ya en la última etapa lo que va a ser el hígado y lo que va a ser la médula ósea ya de manera estricta en el tercer trimestre de gestación en el humano, que es ahí donde llevaríamos pues la mayor parte de la hematopoiesis que se denomina definitiva. Siguiendo con esto, ahora hay que entender cómo se generan estas señales. Igual pueden ver un código QR en la parte central, pueden utilizar sus teléfonos para descargar si quieren la información acerca de los artículos que... Y el siguiente paso es poder saber por qué una célula puede diferenciarse al linaje que ella quiera, dependiendo del estímulo. Y este estímulo lo va a dar el material genético, nuestra librería genética que tenemos en nuestro citoplasma. Y esto es lo que llamamos microRNA. Este microRNA van a ser secuencias no codificantes de material genético, las cuales se van a encontrar en el citoplasma.
lo que hacen es encargarse de silenciar diferentes genes. Y eso es lo que decide que una célula se transforme de una neurona a un cardiomiocito o una célula sanguínea. Vamos a silenciar cierta parte para leer el mensaje que queremos. Y así es como se codifican solamente los genes que nosotros necesitamos. Realmente, el estímulo lo va a dar una hormona, una interleucina, pero lo que activa arriba abajo son vías de señalización en conjunto con la activación de estos microRNAs. Y así es como se han desarrollado los modelos de hematopoiesis basada en el microRNA. Y así es como podemos ahora pasar de un stem cell quiescente hasta arriba, la cual ya puede empezar a comprometerse en diferentes dinámicas. ¿Y con esto? Pues gracias a los modelos in vitro. Ahí, en estos platos de cultivo, sumamos factores de transcripción en conjunto con estos microRNA, ahora ya estas señales. ¿Y en dónde aprendimos a hacer esto? Pues en nuestro periodo embrionario. Tal vez el primer señal que vamos a tener va a ser la formación de las primeras hemoglobinas embrionarias, Portland, Gauger1 y Gauger2, las cuales son 200 veces más eficaces que adelante. Entonces ahora, estos microRNAs tanto se van a encargar de estimular como de bloquear la hematopoiesis. Y eso es lo que ayuda a que nuestras células se mantengan este pool, lo mantengamos por el resto de nuestras vidas y no lo gastemos todo en nuestros primeros años de vida extrauterina. Como les comentaba, algunas se pueden quedar dentro de lo que va a ser el cordón umbilical o la placenta. ¿Por qué? Porque estas se encargan de viajar a través para llegar finalmente a la médula ósea. Ahí es donde vamos a instaurar lo que llamamos el nicho hematopoyético. Y esto lo han presentado en diferentes congresos como en el ASH o en el EHA, donde se ha establecido la relación que tiene el microambiente con la diferenciación de las células. Dependiendo de cómo se encuentre tu microambiente y la salud de tu microambiente, vas a permitir que tus células puedan empezar a diferenciarse. ¿Por qué? Porque el microambiente recibe a estos progenitores multipotentes, pero tiene que mantener en reserva a esas stem cells de vida media corta que tienen que estar en estado de quiescencia, porque son las que vas a utilizar de reserva por el resto de que las señales que vienen de las células de alrededor permiten ahora que te puedas comprometer a un linaje mieloide, un linaje de megacariocitos o un linaje linfoide que se encuentra al lado derecho. Y de esto va a depender de señales, entre ellas, pues lo que va a ser la interleucina. También aquí va un ejemplo KIT, que es un factor de transcripción principalmente mieloide, al igual que SCA1, el cual nos ayuda para marcar estas células y poderlas identificar. Entonces ahora, nuestras células van a estar en relación con todo lo que va a estar en su microambiente. De ahí que la stem cell que está del lado izquierdo va a estar anclada, va a estar adherida. Y esta va a estar protegida por un escudo de células mesenquimales. Ahí estas van a encontrarse constantemente ancladas. Pero cuando llegan estímulos a través de la vasculatura, van a hacer que estas células se desanclen. Y al desanclarse, pues van a empezar a ciclar. A ciclar, entonces van a empezar a dividirse. ¿Y ahora de qué va a ser o de qué va a depender este estímulo? Finalmente, del estímulo del sistema nervioso. Y así es como el sistema nervioso simpático se encarga de estimular a la hematopoiesis para que arranque y desancle este stem cell para que se empiece a activar. El otro punto es que también este stem cell ayuda a que se puedan generar estructura junto con las células sanguíneas. Y así es como inicialmente nuestras células progenitoras pueden diferenciarse también a un hemangioblasto. Entonces, por eso, muchas veces la stem cell contribuye también con la estructura vascular de lo que va a ser la médula. Y esto es lo que sucede fundamentalmente en la vida intrauterina. Vamos a tener eso, la osteopontina van a ayudar a que finalmente este stem cell se mantenga adherida. De ahí que las diferentes señales, estímulos hormonales, van a hacer que se desanclen y finalmente pueda empezar a ciclar. Entonces de ahí
que lo que va a tener una relación con esta célula progenitora va a ser tanto la cantidad de adipocitos, el estímulo que va a dar los osteoblastos, al igual que nuestras células sanguíneas. Y así es como ahora vamos a tener dos nichos. Un nicho que se encuentra muy cercano al vaso sanguíneo, que está en la imagen que está del lado derecho, el cual va a estar muy cercano al hueso. Aquí vamos a tener a la anestina que se va a encargar de mantenerla adherida. De ahí que nuestra stem cell va a empezar a liberarse y podemos movilizarla. Eso es lo que hacemos muchas veces con el factor estimulante de colonias, de granulocitos, que es desanclar este stem cell y mandarla a la circulación. Pero también, por ejemplo, cuando trasplantamos a un paciente, esta célula aprende a regresar. Eso es lo que llamamos el homing. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras stem cells saben que tienen que llegar a la médula ósea y no se tienen que ir al pulmón o al corazón, sino van a tener ya estas señales para aprender a regresar directamente a la médula ósea. Entonces, los dos términos que tenemos principalmente va a ser aquel de homing, que va a ser mantenerla estable, o movilizarla, que es sacarla finalmente. Eso ya se vuelve como de ciencia ficción, porque originalmente lo tenemos o lo sabíamos a través de los modelos que va a ser un ratón, pero ahora utilizamos estas impresoras en tercera dimensión para poder hacer no solamente una señal, sino un modelo horizontal, sino ahora entender cómo se hace la interacción de estas células por el cultivo. El siguiente paso es saber cómo se estimulan cada una de ellas y como les comentaba, ahora sabemos que la señal se basa en esta señal en tercera dimensión. ¿Por qué? Porque nuestro hueso está en tercera dimensión. Entonces nuestras stem cells, curiosamente, en general se localizan del lado izquierdo y las que están del lado derecho son las quiescentes. Entonces cuando las cambias del lugar, estas células tienden a ciclar. Entonces lo que se hace es dar a identificar cuáles son estas señales que se encargan de hacer estas posiciones en esta pirámide de tercera dimensión que llamamos microambiente. Y así es como estas impresoras de tercera dimensión contribuyen ahora con la hematopoiesis. Y no solamente eso, podemos insertarla en un modelo de ratón para saber qué interacciones pueden tener, por ejemplo, un modelo de oncogénesis o cómo se relaciona la médula ósea con alguno de estos modelos. Fueran platitos de cultivo, arriba ponemos una señal y vamos a ver el resultado en la parte de abajo. Normalmente lo que hacíamos era colocarlo en un plato de cultivo, esperar que crezca. Pero ahora podemos hacer señales estimulantes, inhibitorias al mismo tiempo. Y es por eso que se pueden estos cultivos que tengan una coestimulación para poder finalmente entender cómo funciona de manera real ahora nuestra hematopoiesis. Esto, pues finalmente genera estas plataformas que se adaptan pues a la situación que necesitamos o a la patología. Entonces ahora, finalmente, ¿qué regula este microambiente? Pues van a ser varias cosas. Entre ellas, la interacción entre las células, la protección que la van a generar, que eso es lo que hacemos con nuestros fibroblastos, la señal que pueden dar nuestros adipocitos, también la interacción de los osteoblastos con el microambiente y finalmente este escudo de macrófago que se encarga de hacer la regulación hormonal del microambiente. Entonces ahora entendemos que nuestras stem cells tienen una relación directa con lo que va a ser la casa o su microambiente. Y mientras esta se mantenga estable, la salud de la stem cell se va a mantener también estable. Pero todas las células se encuentran en el mismo sitio. Probablemente la respuesta es no. Entonces ahora, por adaptamos estos modelos que va a ser en ratón para entender ahora cómo se comporta toda la hematopoiesis, pero en cuanto a su posición. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Que muchas veces las stem cells que envejecidas se acercan muchísimo más a los vasos sanguíneos que la imagen que está del lado derecho en comparación con las stem cells jóvenes. Entonces ahora, esas stem cells jóvenes son las que van a estar más alejadas de lo que va a ser el vaso. Las que van a ser más envejecidas, pues van a estar muchísimo más cercanas a lo que va a ser el vaso para poder ciclar muchísimo más rápido. Y el otro punto, pues es finalmente, ¿qué señal es la que se va a encargar de esto?
es lo que llamamos la señal YAG. Al igual que van a ver que existen señales intracelulares, factores de transcripción, BCR-ABL, etcétera. Esta señal YAG es la que se encarga de poder mantener en el sitio donde nosotros necesitamos. Cuando se bloquea, pues entonces las células van a empezar a hacer una interacción y van a pasar de ese estado de quiesencia que está al lado derecho a un estado de ciclaje que es el lado izquierdo. Entonces ahora las células van a pasar a la circulación. Entonces el microambiente es el que decide y regula que las células puedan empezar y mantener lo que va a ser ese ciclaje. Cuando tenemos un microambiente tumoral, como en una leucemia, o sea, mieloide crónica, el microambiente también protege a este stem cell. Entonces, por eso muchas veces necesitamos, más allá de blancos, estrictamente en contra de lo que va a ser el microambiente. No sé cuánto tiempo me queda, doctor Murillo. Vamos bien, Cristian. Tú síguele. Está bien. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Como media hora? ¿No? ¿20 minutos? De unos 25 minutos, está bien. Ok, va. Entonces, ahora como la idea de lo que va a ser la hematopoiesis en general. Viene del mesodermo, está anclada en una capa de ectodermo. Entonces, inicialmente en el saco vitelino, primero formamos estos eritroblastos gigantes, cuyo objetivo es la producción de hemoglobina fetal, y finalmente vas a brincar a otros dos órganos, hígado, vaso, estos se van a encargar de ser tus órganos hematopoyéticos primitivos, y finalmente médula ósea. ¿Okay? Ya en la etapa final, la postnatal, esta también va a tener diferentes etapas, y vas a empezar a gobernar diferentes huesos, fémur, tibia y posteriormente ya el ilíaco, las vértebras y finalmente la columna vertebral. Y así es como, pues finalmente tu hematopoiesis se sustituye por tejido graso. Y eso es lo que pasa en general en nuestras vidas. Ahora vamos a ver rápido algunos ejemplos ya en particular de cómo es cada uno de los linajes. Vamos a ir rápido sobre lo que es el linaje eritroide, que es lo que llamamos eritropoiesis. La eritropoiesis es muy semejante a la megacariopoiesis. Esta va a depender de diferentes señales, fundamentalmente de transcripción, y de ahí va a necesitar un estímulo hormonal. A nivel renal, en el adulto, va a ser fundamentalmente hepática. ¿Por qué? Porque solamente vamos a producir hemoglobina en este periodo. La eritropoyetina renal la empezamos a producir a los 2 meses después de la vida extrauterina. La trombopoyetina, en este caso, para la maduración del megacariocito. Y entonces el eritroblasto tiene diferentes etapas de maduración. Vamos a conocer lo que es el eritrocito, pero tenemos que conocer que esta célula llamada eritroblasto tiene ese citoplasma surófilo porque produce una gran cantidad de ensamblaje de proteínas, en este caso la hemoglobina. Tiene esa coloración debido a los ribosomas. Posteriormente el núcleo va a empezar a compactarse hasta que pueda ser expulsado. Eso es lo que llamamos el eritroblasto ortocromático. Y de ahí, pues se expulsa, queda a los organelos, que quedan de manera reticulada, así es como conocemos al reticulocito, y finalmente sale de la médula ósea a la circulación. Y ese es finalmente el eritrocito. ¿Quién va a dar esta señal? La que se llama GATA1, que lo vemos del lado izquierdo. En general, el factor de transcripción troncal lo llamamos PUY. Este PUY1, primero lo tenemos bajo, pero conforme va aumentando, va a derivar la hematopoiesis hacia la linfopoiesis. Pero el GATA1, si se expresa, esta va a ayudar a virar la hematopoiesis hacia el lado de eritrocitos o de plaquetas. Y de aquí vas a necesitar un estímulo, eritropoyetina o trombopoyetina. El segundo punto es, ahora, ¿qué es lo que va a dar esta señalización? En general, la eritropoyetina y la trombopoyetina son primos hermanos debido a que comparten al mismo receptor. Este receptor se llama el receptor de JAK. Vamos a tener a la trombopoyetina que ensaban dar señales de arriba abajo. ¿Para qué? Para transcribir genes. ¿Genes para qué? Para que empieces a aumentar el tamaño
diferenciarte y proliferar. Y así es como vas a aumentar la eritropoiesis y la trombopoiesis. El receptor JAK2 va a ser el receptor de lo que va a ser la EPO y la trombopoietina. Pero todas las familias JAK se van a encargar también de ser receptores de diferentes interleucinas. Por ejemplo, por eso JAK1 y JAK2 se utilizan para el bloqueo de IL-6 y es como podemos tener esta experiencia en COVID con este tipo de bloqueadores. Entonces, ahora el receptor de JAK, de Janus quinasa, va a mandar una señal río abajo hacia su núcleo para poder transcribir genes de diferenciación. Y entonces ahora tú puedes decidir hacia qué linaje te quieres ir. Entonces en eritropoiesis vas a necesitar dos estímulos. Uno, la eritropoietina, y el último estímulo lo va a dar el hierro. ¿Quiénes van a venir en conjunto? Originalmente la IL-3 y estas gatas, GATA1 y GATA2. Originalmente GATA1 va a ayudar en las primeras etapas, perdón, GATA2, en las primeras etapas de la eritropoiesis, y GATA1 en conjunto con este complejo favorecedor de la transcripción, que se llama FOG, va a transcribir genes para la última etapa de diferenciación del eritroblasto. Ahí es donde acaba el estímulo de las gatas. Posteriormente, ya cuando empieza a reducir el tamaño del núcleo, necesitas el hierro para el ensamblaje. Entonces ahora vas a ensamblar hemoglobina. Entonces necesitas esos dos estímulos. ¿Qué vía de señalización se va a activar? Fundamentalmente la vía JAK-STAT. ¿Qué pasa? Cuando alteras o mutas de GATA1 y GATA2, pues vas a generar lo que llamamos una leucemia. Y el mejor ejemplo es la blastemia transitoria de lo que vemos en los pacientes con síndrome de Down o las leucemias neonatales, que por ejemplo la megacarioblástica, que puede ser una sobreexpresión de lo que va a ser finalmente GATA1 y GATA2. Entonces ahora finalmente vas a tener eritrocitos. El fundamento del eritrocito no es más allá que un transporte de oxígeno y poder amortiguar el funcionamiento fundamental del eritrocito. De ahí que este resto de célula o cadáver de célula se va a encargar de llevar el oxígeno a diferentes partes de lo que va a ser nuestro organismo. Va a tener esta capacidad para poder tener la movilidad, poder hacer la distribución tan rápido en los diferentes tipos de tejidos, pero su vida media va a depender de varias cosas. En promedio es alrededor de 120 días, pero si existe alguna anormalidad, va a reducir la superficie del eritrocito y eso es lo que va a dar la señal finalmente para que el macrófago esplénico se encargue de destruir. Eso reduce esta vida media. Pero ¿de qué depende este último paso de que el eritroblasto se compacte y pueda expulsar su... Sabemos que tenemos que tener varias señales. Por ejemplo, muchas veces los macrófagos que vamos a tener en la... van a poder dar este estímulo para inhibir la eritropoiesis. ¿Esto qué quiere decir? Que te quedes solamente hacia que va a ser eritroblasto. Entonces va a permitir que ahora que estas células nodrizas, ya al estar desprovisto este macrófago de hierro, va a permitir que los eritroblastos, pues ahora sí, llenos de hierro, entonces puedan dar la última vía de maduración. Y entonces también este fenómeno lo vemos dentro del vaso. Entonces muchas veces los eritrocitos que pierden esta superficie son identificados por el sistema retículo endotelial del vaso y son destruidos. El último punto es que, por ejemplo, para que puedas llegar a esta etapa de maduración final, vas a necesitar, como les comentaba, estímulos que va a ser finalmente la sensibilidad a la eritropoiesis. El último punto es la formación de la hemoglobina, el ensamblaje. Realmente el eritroblasto de lo que se encarga solamente es ensamblar las cadenas de globina. Automático hacia adelante es el acúmulo del hierro para poder ensamblar ya lo que va a ser el núcleo M. Entonces ahora, ¿qué señales son las que vamos a tener? Principalmente, como habíamos visto, GATA1, la vía JAK-STAT, va a estar activada y eso es lo que va a ayudar a que la célula pues genere estas vías de señalización a través de la vía de JAK-STAT. Finalmente, ¿cómo muere el eritrocito? O más bien, ¿cómo muere el eritroblasto? Dejar el cadáver solamente, que es el citoplasma,
Entonces vas a activar un microRNA. Este microRNA es el 1191 y este se va a encargar de regular una vía y un factor de transcripción. Este se llama RIOC3. ¿Qué es lo que va a generar esta vía de RIOC? Es la condensación de la cromatina. Y así es como finalmente la empiezas a impactar, condensar y finalmente destruyes tu envoltura nuclear. Entonces ahora su núcleo se polimeriza, se vuelve demasiado pequeño y finalmente se expulsa. Y es así como una célula reduce cerca del 90% de su tamaño a la circulación y duran en promedio 120 días. ¿Me quedan cuánto? ¿10 minutos? O 5, creo. 15 minutos está bien. Llevas 10. 15 minutos está bien, Cristian. Entonces ahora vamos a brincar rápido hacia de la eritropoiesis hacia la mielopoiesis. La mielopoiesis es fundamental. ¿Por qué? Porque esta es la que se afecta más cuando envejecemos. La capacidad de poder diferenciarte de estas células va a reducir pues con lo que va a ser la edad. ¿Esto qué quiere decir? Que los cambios displásicos los vamos a encontrar que con la línea eritroblástica o megacariocítica. ¿Y por qué? Porque vamos a tener un fenómeno. Cuando nosotros vamos envejeciendo, nuestras células pueden envejecer a la par de nosotros. ¿Y qué pueden generar? Van a generar un trastorno que se llama hematopoiesis clonal. Muchas veces cuando nuestros mecanismos de reparación se alteran, esto pasa normalmente con el envejecimiento, no podemos reparar nuestro material genético tan rápidamente. Y vamos a generar lo que llamamos unas chips. Esa chips es la hematopoiesis clonal de significado incierto. Esta va a adquirir diferentes mutaciones en el material genético, pero finalmente no es una enfermedad. Si tu material genético sigue alterándose, entonces vas a caminar poco a poco, lo que vamos a ver en clases subsecuentes. Y finalmente puedes brincar también a una leucemia mieloide aguda. Entonces ahora, en general, podemos tener esta hematopoiesis clonal. Y pues también la hematopoiesis clonal recuerda lo que vimos en las primeras diapositivas, que la stem cell tiene la capacidad de volverse o vaso sanguíneo o volverse una célula sanguínea. Entonces también pueden generarnos alteraciones cardiovasculares. Y entornos cardiovasculares, tanto aterosclerosis acelerada como de insuficiencia cardíaca, pues finalmente hacen a lo que fueron entrenadas desde el periodo embrionario. Entonces ahora, este stem cell sufre los efectos del envejecimiento y la alteración de los mecanismos de reparación. Esto, en conjunto con el acortamiento de sus telómeros, promueve que las no tengan esta capacidad de división tan rápida. Entonces, esto hace que finalmente, y las obliga a que tengan que acercarse al vaso sanguíneo. Entonces, por eso es como ahora sabemos, pues finalmente, cómo puede ser la localización de esas células dentro de este vaso. Esto también va a ser estimulado al efecto de la sustitución del tejido hematopoyético por tejido graso. Entonces, así es como nuestras stem cells, pues finalmente sufrir todos estos daños y estos estímulos, pues pueden encaminarnos pues a lo que vamos a llamar pues trastornos mieloproliferativos o finalmente mielosis. Continuar ahora ya y dirigirnos hacia el linaje mieloide, que está en la parte central de la diapositiva. El linaje mieloide va a formar pues finalmente células de este tipo, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. El objetivo es ser estimulado por este factor de crecimiento de granulocitos, activar la vía y esta señalización de MAP quinasa y finalmente con el estímulo de diferentes interleucinas irte a cada uno de los diferentes nervios. Pero entonces, ¿para qué necesitas formar de un mieloblasto hacia un neutrófilo? Pues necesitas empezar tanto a alterar el núcleo, ¿para qué? Para que forme gran activo de estas células mieloides, es defendernos de agentes externos, fundamentalmente de bacterias y de hongos. Entonces, ahora, pues, con la formación de diferentes gránulos. Literalmente, un neutrófilo no es más allá que una bomba. Llega hacia un sitio, la liberación del mieloblasto,
vamos a adquirir gránulos azulófilos, gránulos específicos, gránulos como la gelatinasa y finalmente moléculas. Pero entonces, el primer acetato, nosotros la vamos a tener dentro de nuestra médula ósea normal. Cuando se exagera o se extrapola, esto puede llegar a lo que llamamos una leucemia, como la interleucina 3 y el FLF3, que es un marcador, un receptor en la superficie de lo que va a ser esas células mieloides, la señalización interna. De ahí que esta célula estimulada por esta IL-3 va a generar ahora el linaje de granulocitos y va a depender de este factor de crecimiento derivado de granulocitos. Entonces ahora este blasto en general lo vamos a dividir en dos. Y de ahí en general nos ayuda a poder identificar las diferentes linajes, porque después de el mieloblasto va a aumentar drásticamente de tamaño y va a formar un promielocito y posteriormente un mielocito. La característica del promielo es que ahora vamos a tener un blasto muy chiquito, granular, tipo 1, un blasto muchísimo más grande, y finalmente esa marca que podemos ver en la flecha, que es la que se llama el bastón de agua, que es una característica de un blasto. Llama mucho la atención este tipo de inclusión dentro de lo que va a ser el citoplasma. Es por eso que el misterio del bastón de agua lo describió finalmente John Auer. John Auer, esta es una imagen del John Hopkins, pues, y originalmente, durante 30 años, se creía que las leucemias eran derivadas de un proceso infeccioso, principalmente ¿de qué? De tuberculosis. ¿Por qué? Porque habían encontrado también inclusiones muy semejantes en células de pacientes con tuberculosis. Posteriormente, ya después en 1943, pues ya se encontró que no era más allá que la función de lo que van a ser los granulos secundarios. Entonces ahora ya vemos, es lo que llamamos el bastón de agua. Pero hasta la década de los 80 fue cuando finalmente este bastón pues llegó a una, digamos, etapa pronóstica y fue una característica de poder identificar en síndrome de mielodisplasmas. El doctor Collazo, que es nuestro maestro de morfología, siempre cuando veíamos una leucemia de variante mieloide, nos tardábamos 5 o 7 minutos, bueno, era muy rápido. Y el objetivo era buscar siempre que se tratara de una leucemia mieloide. ¿Le prendo? Ya casi para finalizar, ¿vale? Tiene mucha interferencia. Ya casi para finalizar, rápido con el promielocito. Me quedan nada más, creo que 5 minutos. Rápido, el promielocito es una de las etapas de maduración más importantes de las células mieloides. ¿Por qué? Porque va a requerir un estímulo, y ese estímulo va a ser dado por el ácido retinoico. Es por eso que esta célula va a tener diferentes cambios epigenéticos. Ahora va a tener que estar regulada. ¿Por qué? Porque ahora va a tener una gran cantidad de gránulos y el objetivo ahora es que su núcleo empiece también a condensarse para poder disolverse después de la etapa del mielocito. Entonces ahora va a tener estímulos. Este estímulo, como les comentaba, va a estar constituido tanto por el ácido retinoico como diferentes enhancers. Ese enhancer va a ser el CBPBA, el CEP-alfa, que cuando se encuentra mutado lo vemos en diferentes variantes de leucemia. Y entonces ahora es así como se clasifica o ya va dirigido hacia un linaje. ¿Por qué? Porque podemos encontrar promielocitos eosinófilos, promielocitos basófilos y promielocitos del linaje neutrófilo. De ahí ya se va a encaminar cada uno hacia uno de sus linajes específicos. Y por eso necesitas este tipo de enhancers. Y como les comentaba, también para que se forme esto, que es el atra que está en la imagen del lado izquierdo. Este ayuda a la promoción de diferentes genes que se van a encargar de dirigirse hacia el linaje de granulocitos. Cuando existe una leucemia, pues se bloquea completamente esta etapa de maduración. Y así es como podemos ver en la leucemia mieloide aguda, la variante promielocítica, diferentes anormalidades en los promielocitos que no son más allá de anormalidades morfológicas debidas
a esas inclusiones de agua. Esto pues ha dado estas formas muy curiosas para poder clasificar este tipo de leucemia promielocítica como una Pelget o por ejemplo una variante de Higashi que está en la parte final, y así es como algunas variantes como la 517 podemos encontrar estas alteraciones morfológicas de hacer una correlación entre lo que vemos en el microscopio con lo que encontramos dentro del material genético. No voy a detener acá, ya para ya disponibles todos estos gránulos primarios y los gránulos secundarios, en conjunto con la gelatinasa, cuyo objetivo, pues finalmente, es poder eliminar diferentes tipos de hongos. Entonces, nuestros neutrófilos, ahora, el objetivo es poder tener la capacidad de formar radicales libres de oxígeno y también poder generar una señalización. Entonces, ahora van a formar una red. Y esa red se llama NET. Cuando el neutrófilo tiene que ir hacia un lugar, lo único que hace es dirigirse, acercarse, explotar y liberar esta red. Y entonces así es como puede atrapar bacterias, células que se encuentran en su destrucción, o inclusive agregados de plaquetas como lo vemos actualmente en COVID. Y entonces, en resumen, uno hace esto, hace esta quimiotaxis para poderse generar este fenómeno de rodamiento, poder llegar al tejido que se encuentra alterado y liberar finalmente los diferentes gránulos, tanto primarios, secundarios o gránulos terciarios. Y así es como la hematopoiesis en la serie mieloide culmina la formación de estos guardianes o estas pequeñas bombas que se encargan de atacar a los sitios que se encuentren lesionados. Con esto pues acabaría todas mis diapositivas acerca de la serie mieloide. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, por el momento no hay dudas, Cristian. ¿Sí? Doc, ¿me queda cuánto tiempo ya o ya no hay tiempo? 5 minutos, ¿quieres concluir con otra línea? Sí, nada más para la de y en 5 minutos vemos rápido la megapoliesis. Entonces, ya para finalizar, poliesis, esta es una de las células que ha tenido más grandes misterios dentro de la hematopoiesis, porque es la que se suicida, y la segunda, la división del núcleo es diferente. Quiere producir plaquetas, se acerca a las fenestras de la médula ósea y empieza a contraerse contra esos filamentos de actina, y lo que libera es el citoplasma, que finalmente van a ser las plaquetas que vemos en la circulación. El núcleo del megacariocito lo engulle el macrófago tisular que se encuentra dentro de la médula, y así es como acaba la vida del megacariocito. A diferencia de las demás células como el eritroblasto, que se vuelve un eritrocito, este va al revés. Tienes una stem cell, la cual va a dar 20 veces su tamaño. Y entonces así es como requieres el estímulo para que finalmente el megacariocito aumente constantemente de tamaño. ¿Cuánto va a aumentar? 32 ploidías. ¿Qué quiere decir esto? Que su núcleo se va a dividir en 2, 4, 8, 16, 32. Y así es como forma la máxima célula, que es el megacariocito. Entonces ahí ya el núcleo, pues finalmente, cuando llega a este punto es la señal de muerte para que el megacariocito. Ahora, ¿por qué algunas enfermedades cursan con trombocitopenia? ¿Por qué? Porque 4 ploidías, entonces vas a tener un pequeño estímulo de plaquetas. Todo lo demás, desde la 8ª ploidía, es el estímulo a través de la trombopoyetina. Y esta, pues finalmente va a ser gracias a la GATA1. Muy semejante como lo vimos en la eritropoiesis, también la megacariopoliesis requiere de esa señal de GATA1 para que pueda proliferar. Y la vía de señalización característica va a ser la vía JAK-STAT.
Igual que como habíamos visto tanto eritropoyesis y megacariopoyesis, ahora el receptor también requiere su activación, su fosforilación y finalmente manda una señal hacia al DNA y con eso logra la transcripción de señales. Esto mismo, en lugar de eritropoyetina, va a ser trombopoyetina. Y es por eso que ahora se han creado muchas veces fármacos que logran inhibir esta señal. Y eso es lo que vemos comúnmente, por ejemplo, con la mielofibrosis, cuyo patología es la activación o la I de este receptor de JAK. Entonces, farmacológicamente se han creado bloqueadores de lo que va a ser esta vía, pero en donde la tenemos activada constantemente, tanto en el linaje de eritroblastos como en la megacariopoyesis. Entonces, finalmente, también requieres la vía de RUNX1. Esta vía de RUNX o este factor de transcripción nuclear es el que se encarga de dirigirla de este progenitor común mieloide hasta el progenitor común de megacariocitos. Y cuando se encuentra activa, es el que le da la señal de que tienes que empezar a hacer esa polipleidización. Entonces, casi RUNX1 es el que decide que en lugar de que te vayas a eritroblasto, te vayas hacia un megacariocito. Es lo que han visto en diferentes modelos de la formación de estos progenitores de megacariopoyesis. Y entonces, en resumen, ahora generan este modelo clásico que está del lado izquierdo, que requiere un estímulo y viene de un progenitor, pero ahora entendemos, gracias a estos estímulos, que inclusive existe un progenitor de megacariocitos. Entonces ahora hay un hilaje intermedio entre lo que era la vía clásica y se carga de producir exclusivamente megacariocitos. No se incluye con los eritroblastos. Entonces así es como finalmente estas gatas junto con el complejo Fock es el que se encarga de derribar todo lo que va a ser esta, pues finalmente megacariopoyesis. Para poder encontrar ya finalmente esto. En la parte central vamos a ver pequeños flashes verdes, que son las células, que son las plaquetas que salen a la circulación. Entonces el megacariocito llega, se adhiere constantemente a la fenestra, se empieza a contraer y va a liberar a las plaquetas. Y así es como vamos a tener inicialmente en las primeras. Son plaquetas no funcionales. Posteriormente, a las 24 horas, en la circulación. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues finalmente adhesión y agregación. Como les comentaba ya en las últimas 3 diapositivas, el megacariocito es la única célula que juega un juego de muerte. Esta célula directamente va hacia la apoptosis. Entonces, para poder vivir y que tenga plaquetas, pues literalmente nuestra célula se suicida como el juego de Jigsaw. Y pues también nosotros podemos encontrar alteraciones morfológicas, mielodisplasia, que vamos a encontrar estos pequeños micromegacariocitos, y esa es la razón que no podamos producir plaquetas, o inclusive en algunas patologías, como la trombocitopenia inmune, en la cual el megacariocito también se encarga, pues, intentar compensar la producción de plaquetas y la destrucción periférica, y podemos encontrar estas formas displásicas dentro de la médula ósea. Entonces, también en algunas patologías, como leucemias mieloides, que tengan algunas fusiones curiosas, como esta translocación 3-3, puede generar estos sitios que va a ser casi con fragmentación del núcleo, y esto lo podemos ver en algunas patologías mieloproliferativas que viran hacia una leucemia mieloide. Finalmente, para lo que sirven las plaquetas es la adhesión y la agregación, que vamos a ver pues ya más adelante dentro de las clases. Con esta diapositiva pues finalmente acabaría ya todo lo que es la ruta de hematopoiesis, y pues muchas gracias al doctor Murillo por invitarme nuevamente a poder dar esta plática. Pues muchas gracias.